Muy buenas camaradas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En estos últimos días podemos ver, mayormente en todas las noticias, en la cual el tema principal es la escalada entre Israel y Palestina, en el cual, dependiendo no a lo que estamos viendo, podemos ver cierto grado de propaganda, primeramente. Luego esto voy a explicar con mis pruebas, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo ahorita, primeramente, es una escalada. No es inicio de guerra. ¿Por qué digo que es una escalada? Puesto de que no se puede considerar como de que el 7 de octubre del 2023 inició una guerra, en el cual incluso dicen muchas personas de sobrenombre de que es una guerra entre Israel y Hamas. Ya desde ahí podemos encontrar varios tipos de propaganda, obviamente pro-israelí. Empecemos un poco contextualizando lo que pasó ese día. El 7 de octubre de 2023, el Frente de Resistencia Nacional de Palestina hizo una escalada. Específicamente, hizo una ofensiva. En el cual lo que se pudo observar ese día, mediante los medios de comunicación, obviamente, de que pues los palestinos mandaban cohetes a Israel, rompieron ese muro que se considera literalmente que es el campo de concentración más grande que existe, ese muro que separa Israel de Gaza, que no nos deja salir, que están totalmente encerrados, pues este lado tiene mar, arriba al norte tiene Israel, al este tiene Israel, al sur tiene Egipto y todo está cerrado literalmente. Pero eso rompieron ese muro, entraron y bueno, pues tomaron 22 puestos militares. A la vez también que tomaron muchos rehenes, que se lo llevaron mayormente a la Franja de Gaza. Y también, vamos a decir directamente, desvivieron a muchos colonos judíos. Esta ofensiva fue denominada por los palestinos como ofensiva al-Aqsa. ¿Por qué al-Aqsa primeramente? Al-Aqsa, no sé si recuerdan ese nombre en el cual, ese nombre de una mezquita por cierto, en el que hace muy poco el ejército israelí irrumpió en una mezquita religiosa. Atacó palestinos, reprimió palestinos, oprimió palestinos, que muchos de ellos eran jóvenes. Y pues directamente por eso se puso este nombre. Recalcar también que este día en el cual pues los palestinos pues hicieron su ofensiva era el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es el día de descanso, según lo que es la religión judía. Cristianos igual deben conocer, por la creación y todo eso. ¿Qué pasa acá? Primeramente, quitando algunos mitos de por medio. Uno, la guerra es entre Israel y Hamas, y no entre Palestina e Israel. Es el primer mito. ¿Por qué digo mito? Muy fácilmente. Hamas es un grupo paramilitar de liberación nacional, por cierto. Es cierto. ¿Tiene protagonismo? No mucho. ¿Es parte influyente? Exacto. Pero ¿qué significa que sea parte influyente? No significa que acapare todos los grupos de liberación de Palestina en este momento, en cierto en la historia, en este momento, y puedan tener todos la misma ideología. No es así. Por eso dice Frente de Resistencia Nacional de Palestina. En la casa están incluidos, a la vez también, grupos yihadistas, grupos comunistas, marxistas, leninistas, panarabistas, grupos maoístas, grupos de salvadores sin ideología, por lo que veo, grupos también socialdemócratas, entre otros. En el cual esto denomina y hace ver de que no es una guerra entre Israel y Hamas, sino es una guerra entre Palestina e Israel, en el cual tiene un contexto totalmente histórico desde hace muchas décadas, hasta casi un siglo podemos decirlo, literalmente. ¿Y por qué quieren denominar totalmente de que esta guerra solamente fue entre Hamas e Israel? Obviamente quieren hacerlo esto para poder desacreditar toda esa lucha. Puesto que recordemos que Hamas es un grupo paramilitar en el cual su ideología mayormente se basa en el islamismo. ¿Vale? A la vez también que la historia de Hamas es un poco muy
extraordinaria, se puede decir, pues de que lo formó Israel. Un poquito voy a poner énfasis en esto. No sé si recuerdan la guerra de Afganistán, en el cual era la guerra soviético-afgana, en el cual Estados Unidos, para llevarle la contra a la Unión Soviética en la Guerra Fría, ¿no? Querían derrotar el comunismo, que es el mal del mundo, ¿no? Crearon grupos islamistas, los mujahidines, que luego se convirtieron en los talibanes. ¿Y qué hicieron los talibanes luego? Se volvieron contra Estados Unidos. Similar, por no decir igualito, pasó con Hamas e Israel, en el cual Israel, ya no me creen a mí, investiguen. Israel creó Hamas para quitar la influencia de Fatah, el FPLP, en Cisjordania, parte muy importante de Palestina, en el cual líder era Yasser Arafat. Investiga. Que luego también, igual que los mujahidines, se pusieron en contra de su creador y ahora están en contra de Israel. Eso no lo dice nada. Eso no lo dice la prensa, literalmente. La prensa occidental no dice nada de eso. No quiere investigar. Pero bueno, como decía, es el primer mito en el cual se puede desmitificar de forma de ver quiénes están participando en este conflicto. De forma interna, ni siquiera de forma externa, en plano geopolítico. Pero ¿contra qué se están enfrentando estos palestinos? Estos grupos de liberación nacional. Contra el Estado de Israel. No contra los judíos. Contra el Estado de Israel. Que voy a poner aquí un paréntesis, señalando de que antisionismo no es lo mismo que antisemitismo. ¿Por qué no es lo mismo? El antisemitismo es un pensamiento, se puede decir, una forma de discriminación en la cual pues totalmente discrimina a las personas que son descendientes, que son personas que viven en las tierras de Sem, se puede decir, o sea, que son semitas. O sea, la discriminación totalmente de los semitas es antisemitismo, ¿vale? En el cual de esta forma también podemos categorizar a que los palestinos son semitas, puesto que ellos son originarios de esa tierra. Entonces, decir que los palestinos son antisemitas es como decir que son anti ellos mismos, ¿me entiendes? O sea, realmente eso totalmente está desvalidado. Mientras que es antisionismo. Antisionismo es la ideología en la cual es criticar y estar en contra del Estado colonial de Israel. Eso es antisionismo. Estar contra el Estado, no contra la religión. El antisionismo prefiere estar más en contra de la religión. Entonces, de esta forma podemos decir que el Estado de Israel, su estructura, es el sionismo, en el cual le voy a explicar qué se trata. Bueno, yo explicaré ahorita, perdón, lo siento. El sionismo, siendo un poco muy concreto, es la creación del Estado judío en el cual, primeramente, equipara a los judíos no como una religión. O sea, para los sionistas, los judíos no es como una religión más. No es como decir los cristianos, musulmanes, judíos. No. Para los sionistas, los judíos son un pueblo. Entonces, viendo también las fechas incluso, el sionismo data y está categorizado materialmente en la época de los nacionalismos étnicos, en el cual pues se quiere basar en el argumento de Estado-nación. Si existe una nación, en este caso un pueblo, necesita su Estado. Entonces, de esta forma, el sionismo trata de crear este Estado judío. ¿Pero dónde es la cosa? Ya, creó el Estado judío. Chido, ya. Así como sionista, ¿vale? Yo no soy sionista, por cierto. ¿En dónde? Como dice el nombre, sionismo. En el monte Sion. En las tierras de Sion. Actual Palestina. En el cual yo prefiero denominarlo como la Palestina ocupada, puesto que yo no reconozco ni valido al Estado de Israel. Primeramente eso. Entonces, se puede denominar al sionismo como un nacionalismo chauvinista colonialista. ¿Por qué? Nacionalismo, ¿por qué? Porque exalta la idea de una nación, en el cual eso está retratado mucho en los fascismos, primeramente. Dos, el chauvinista pues totalmente exalta lo que es igual esa nación. O sea, tiene que ver un poco más con el nacionalismo. Colonialista, ¿por qué? Puesto de que para obtener esa nación utiliza el nacionalismo Colonialismo. de ocupación para poder crear nuestro Estado judío. Entonces, ahora entrando un poco más de forma científica, ¿no? A lo que es el sionismo.
podemos decir de que el creador del sionismo es Theodor Herzl. Perdón por mi pronunciación, pero yo soy de Bolivia, hablo español, no hablo muy bien en inglés, pero bueno. Un poco de biografía, ¿no? De Theodor Herzl. Él era austrohúngaro y escribió el libro El Estado Judío en 1896, en el cual este libro son las bases, es la estructura del sionismo. Que recordemos que el sionismo es la estructura de Israel. Por ende, estar contra el sionismo es estar en contra de Israel, lo que significa que si acabamos con el sionismo, acabamos con Israel, puesto que la existencia del Estado de Israel y el Estado palestino son antagónicos. ¿Qué significa antagónicos? Que uno le anula al otro, no pueden convivir en paz. Que eso vamos a verlo mucho en la lucha de clases, que luego en un video voy a hablar de eso. Entonces, bueno, después de crear este libro, ¿no?, del Estado judío, se organiza y se crea el primer Congreso Sionista, en el cual pues él dirige y organiza. Este congreso se da en 1897, en Basilea, Suiza. Vale. ¿Qué se habló en ahí? Como dije, las bases del sionismo, la creación del Estado judío, varias frases también que, bueno, van a repetir los sionistas también, y también un poco usándose también en la parte, también les puedo apoyar un poco, en el cual tenía mucha discriminación en Europa, obviamente por los podromos, pero le explicaré un poco más de eso. En el cual también en ahí nació, ¿no?, la Organización Sionista Mundial, la OSM, en el cual era la organización en la cual quería reunir a todos los judíos del mundo para llevarlos a Palestina y crear ahí el Estado de Israel. Una frase muy típica del sionismo es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, en el cual eso tiene muchas incongruencias. Primera incongruencia, algo totalmente ilógico. Dice, voy a agarrar ahorita, una tierra sin pueblo. Esa tierra tenía pueblo. Existían los palestinos. No existían como nación, obviamente, puesto que estaba el Imperio Otomano y luego también el británico. Pero existía un pueblo. Entonces no era un desierto, no era un lugar inhabitado, un lugar inhóspito donde nadie quería estar ahí y por ende nadie estaba ahí. Y totalmente le pertenece al pueblo judío, que según los sionistas denominan a los judíos como pueblo. Entonces, no se cumple una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero eso no significa que porque no se cumple es antagónico, por ende no es el sionismo. Quieren hacer cumplir esta frase. Antes recalcando algo, los sionistas declaran a los judíos como una nación, como un pueblo. No lo declaran como una orden religiosa, como una religión, como un grupo religioso. Puesto que hay una gran diferencia entre proclamar a algo como uno y como el otro. Religiones existen. Cristianismo, judaísmo, hinduismo, budismo, etcétera, etcétera. Más sus ramas. Existe. En el cual, en un estado actualmente, en la democracia burguesa, o en un país capitalista en sí, o cualquier país, coexisten, mejor dicho, varias religiones. En el cual una persona, ejemplo yo soy boliviano, sinceramente yo soy ateo. Tranquilamente como boliviano puedo ser cristiano, puedo ser musulmán, puedo ser budista o puedo ser judío. Esa es la gran diferencia. Pero los sionistas dicen no, los judíos no son una orden religiosa, no es una religión, es un pueblo. Entonces, con decir que los judíos son un pueblo, categorizan a los judíos y dan totalmente los objetivos generales, las características generales para poder crear un Estado-nación. Puesto que si existe un pueblo, necesita tener un Estado que lo represente y que lo cuide, ¿no? De ahí también se crea este pensamiento en esa época de lo que es el Estado-nación, etc. Entonces, categorizan al pueblo judío, a los judíos como un pueblo. Dicen una tierra sin pueblo, un pueblo sin tierra. Esa tierra tiene pueblo, entonces, bueno, hay que dejarlo a esa tierra sin pueblo. Y eso es lo que hace. Eso es lo que hace. En el cual estos actos se conocen como colonialismo de ocupación. En la cual no es cualquier colonialismo.
Yo ahorita soy boliviano. En la historia de nuestro país, ¿no? En este caso está un poco el indigenismo en el poder. Nos habla mucho de lo que es el colonialismo, lo que es el imperialismo, etcétera, etcétera. En el cual, pues también esa parte también escucho un poco de los hispanistas, en la cual tienen razón, ¿no? No es lo mismo el colonialismo inglés que el colonialismo español. Puesto que el colonialismo obviamente más común, se podría decir, es en el cual va un pueblo, conquista otro pueblo y utiliza esa mano de obra para su beneficio. Se utiliza al pueblo como servidumbre o como esclavo, ¿vale? Un poco, entonces no es un poco muy científico, pero vale. Es una forma para que se entienda. Mientras el colonialismo de ocupación es un colonialismo en el cual no se busca oprimir a un pueblo para que trabaje para él, para que le dé beneficios, sino lo que se busca es votar, echar al pueblo para que luego tú lo vuelvas, o sea, lo vuelvas a poblar con tu pueblo. Eso es el colonialismo de ocupación, en el cual, si no están muy familiarizados, decir, a ver, ¿cuándo ocurrió eso en la historia? Explícame un poco. Les doy dos ejemplos de la historia. Uno, la conquista del oeste, Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es un país con una historia muy trágica respecto a los indígenas americanos, en el cual practicaban el colonialismo de ocupación. ¿Cómo? Pues ellos desplazaban a los indígenas que eran originarios de ahí, lo llevaban, a, o sea, lo trasladaban, los botaban de su tierra y si no querían, luchaban contra ese pueblo para exterminarlo y poblarlo otra vez con colonos blancos. Eso es lo que era el colonialismo de ocupación, en este caso Estados Unidos, en la conquista del oeste. Por eso, actualmente en Estados Unidos podemos ver mucha gente blanca. ¿Por qué? Porque todos esos descienden de los colonos estadounidenses. Y no existe mucha gente originaria. ¿Por qué no? O sea, de una manera han desaparecido, ¿no? Hicieron un genocidio. Un genocidio con los pueblos americanos que están en el actual Estados Unidos. Así lo hicieron. Otro ejemplo, el Plan General del Este, en el cual, no puedo decir su nombre, ¿no? Pero el bigotito austriaco y su imperio, pues, igual, quería crear una tierra para los alemanes. En este caso, antes era una tierra para los estadounidenses. ¿Y qué hizo? Lo mismo, votar a los pueblos o exterminarlos. Lo mismo hace Israel. Para cumplir una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, lo mismo hace Israel. Extermina al pueblo palestino y lo exilia de sus tierras. Bueno, ahora podemos decir, para esta colonización tiene que haber colonos. ¿Cómo existieron los colonos? Me dicen, no, Israel no está de colonos, sino que es un pueblo que venía desde ese tiempo, de que no sé qué cosa. Utilizan argumentos desde los más históricos, pseudo históricos, se podría decir, o incluso hasta pseudo religiosos, puesto que incluso muchas religiones no aceptan a lo que es el sionismo, por cierto, una cosa. Eso se va a poner un poco en el plano religioso. En el plano judío, los judíos ortodoxos están en contra de Estado de Israel, siendo judíos. ¿Por qué? Porque según el Torah, tiene que existir el Estado de Israel. Es cierto. No se va a quitar eso. Pero tiene que llegar el Mesías. Por sea, recalcar que soy ateo. Llega el Mesías y proclamar el Estado de Israel el Mesías. ¿Vale? En este caso, el Estado de Israel no se funda por un Mesías. Se funda por naciones. Se funda de forma artificial. De esa forma, los mismos judíos dicen de que cuando un judío se vuelve sionista, deja de ser judío, puesto que el sionismo es una herejía. Ahí está, no puedes representar a los judíos. ¿Vale? Puesto que los mismos judíos saben que son una herejía. Otra cosa más, veo muchos acá en Latinoamérica especialmente, en la cual apoyan el Estado de Israel, diciendo, no, es que es la tierra escogida de Dios, el reloj de Dios, etc. Sí saben, ¿no? De que para los judíos Jesús es un hereje, no es el Mesías, no sé por qué hay esa conexión, ¿no? Al Estado de Israel y todo eso. Pero ya, en el plano religioso. Ahora vamos con los judíos. La mayoría de los judíos que están actualmente en Israel son de Europa. Especialmente son judíos askenazíes, en el cual recalcar que no son semitas, son europeos. Semitas son las personas que son
originario de las tierras de Sem, de ese lugar, Medio Oriente, Oriente Próximo. En este caso, estos colonos tuvieron todo lo que es esa financiación de lo que es la familia Rothschild. Igual, perdón por mi inglés. En el cual, pues, ellos crearon el banco. Vamos a hablar un poco más después del banco, ¿vale? También, gracias al Fondo Nacional Judío, en el cual, pues, un fondo en el cual muchas familias multimillonarias, banqueros judíos, depositaban dinero y así, pues, los también tener el capital para colonizar Palestina. Luego voy a decir cómo pasó. Bueno, también incluso de forma paramilitar, en el cual se crearon muchos grupos, el Haganá, el Irgun y el Lehi. Entonces, este colonialismo que hizo Israel lo hizo de dos formas, por medio del capital y por medio de las armas, o sea, de la forma violenta. Obviamente, pues estamos en la época del capitalismo, estamos también en esa época, ese lugar, esos años eran también la época del capitalismo, por ello también es un poco obvio, ¿no?, que se utiliza el capital. Y bueno, sabemos, el capital, los privilegios, etc. Ahora vamos con un poco de historia. El territorio actual de Palestina estaba controlado por el antiguo Imperio Otomano, en el cual duró mucho tiempo, desde aquella Constantinopla hasta la Primera Guerra Mundial. En el cual, pues, Palestina era parte del Imperio Británico, como dije, y era un territorio muy importante. ¿Por qué? Puesto que en el plano económico, pues en ahí existían los jardines limoneros, los olivares y los cereales de Palestina, que eran muy conocidos y cotizados por el mundo, ¿vale? También, en 1840, se crea el consulado británico de Jerusalén, en el cual, pues, uno que estaba dirigiendo ese consulado, Lord Palmerston, vio en las colonias judías una forma de poder ganar influencia para el Imperio Británico y también totalmente para sus intereses de los británicos. O sea, se vieron con los judíos una forma en la cual, pues, puedan tener este apoyo en Medio Oriente para sus beneficios, obviamente. De esto podemos irnos un poco a lo que es la colonización en sí per se. Estas colonizaciones se les puede dividir en aliyah. Primera, segunda, tercera aliyah. La primera aliyah, que fue entre 1870 y 1900, pues bueno, era una aliyah pre-Hetzel, presionista. Vinieron y se asentaron, y obviamente, como dije antes, estaban escapando de lo que es el antisemitismo real, el antijudaísmo, especialmente los podromos en el Imperio Ruso, que en el cual recordemos que el Imperio Ruso en esa época estaba gobernado bajo los zares en el feudalismo, ¿vale? Entonces, bueno, ya hablé de los podromos, en el cual, gracias a esta primera aliyah, los judíos crearon los primeros asentamientos, en el cual actualmente son ciudades de Israel, ¿no? Petah Tikva, Rishon LeZion, Rosh Pinah, Zion Yaakov, entre otros más. En el cual lo que hacían era esto. Recordemos que tienen el apoyo del capital, primeramente. Luego se crearon lo que es el Salman. Lo que hacían ellos era agarrar este capital, comprar a los terratenientes otomanos o al gobierno otomano, comprar esas tierras y desplazar de esas tierras a los palestinos. Esto es lo que hacían, ¿vale? Entonces, obviamente, piénsate vos, empatízate con los palestinos. Imagina que un día estás en tu casa, feliz de la nada, ¿no? Con tu familia y todo eso, ¿no? Que estamos en el feudalismo, por cierto. Estás trabajando para tu señor, bueno, trabajo, chamba, todo eso, ¿vale? Luego viene alguien y compra la tierra, o sea, al dueño de las tierras le compra sus tierras. Le dice, bueno, quiero comprar las tierras, ya. El dueño antiguo se va. Y ellos dicen, yo no quiero que trabajes para mí. Quiero que te vayas. Vete de mis tierras. ¿Tienes hijos? Me vale. ¿No tienes trabajo? Me vale. Estas son mis tierras. Y yo los voy a colonizar. Y yo voy a poner mis hijos. No quiero ver a tus hijos. No quiero ver a ti. No quiero ver a tu familia. Vete. Porque son mis tierras. Entre comillas, mis tierras. Puesto que han comprado. Con privilegios, obviamente. Entonces, ocasiona esto que en 1876 ya se crean enfrentamientos entre los palestinos y entre los colonos judíos, ¿vale?
en el cual el enfrentamiento fue en Petah Tikva. Recordemos que fue un asentamiento que crearon los colonos, ¿vale? En el cual, como dije, los colonos compraron tierras, hicieron desplazamientos forzados a los palestinos, pero estos enfrentamientos no hubo, se puede decir, un ganador. O sea, no hubo ganador ni de los colonos ni de los palestinos, sino que más bien hubo una mediación otomana. Recordemos que este lugar era del Imperio Otomano. Y también una mediación de los semitas judíos. Recalcar antes de que hay una gran diferencia entre los judíos que son semitas y los judíos que son colonos. Los semitas ya es su casa. Todo chido. Porque, como dije, el antisionismo no es antisemitismo. Estar en contra del Estado de Israel no es estar en contra de los judíos. ¿Vale? Entonces, por eso los semitas judíos empatizaban con los palestinos. Y aún siguen empatizando, como dije, los judíos ortodoxos. ¿Vale? Entonces, bueno. Con eso terminamos la primera lía. La segunda lía fue en 1897, en el cual ya es una lía sionista, puesto de que eso se organiza y se da por lo que es el sionismo, por lo que fue la Organización Sionista Mundial y todo lo que crearon, ¿vale? En el primer Congreso Sionista. De esta forma ya se manda y se estructura un poco más sobre lo que es la llegada de todos los judíos, obviamente de Europa, a Palestina. Entonces, en este caso, tuvieron ya la finanza también del Banco Leumi y, como dije, el Fondo Nacional Judío, en el cual se crearon en esa época. Esto ocasionó de que ya las colonias ya no fueran unos pequeños asentamientos, como fue en la primera alianza, sino que fueran ya grandes colonias, ¿vale? Pero tampoco eran tan grandes como para superar al pueblo palestino. Voy a dar un poco después de datos, ¿vale? Bueno, en esta segunda alianza es cuando se funda Tel Aviv, en la cual es considerado como la capital financiera de Israel, puesto de que pues, ahí se mueve toda la maquinaria de capital de Israel, ¿vale? En esta época también se instauran los kibbutz, en la cual pues muchas personas ya sé que se me están comentando o estén aplicando, no saben que yo soy comunista, bueno, de que, bueno, por ser comunista tendría que apoyar a Israel, tendría que apoyar a los colonos, puesto que se hicieron los kibbutz. Un poco de resumen de los kibbutz. Los kibbutz eran sionistas, primero, colonos judíos, en la cual se sentaron en Palestina, pero organizaron de forma diferente, puede decir. Una forma más primitivista, colectivista. ¿Qué significa esto? Significa de que ellos se organizaron en grupo y dijeron, ya, el pueblo judío, ¿no? El pueblo judío, tenía que unirse y tenía que crear lo que es una economía comunal. Podían trabajar la tierra, con la agricultura y todo eso. Estaban un poco contrapuestos, se puede decir, con los otros sionistas, puesto que eran más individualistas, libre mercado, todo eso. En el cual no se puede considerar los kibbutz anarquistas, ni socialistas, ni nada. Lo máximo que se podría considerar a los kibbutz son socialdemócratas o ya, socialistas utópicos, puesto que es el pensamiento pre-marxista. ¿Cómo un socialista, como un anarquista puede crear ya ese sistema comunal y discriminar a los palestinos? Puesto que todo ese sistema comunal de lo que es de la economía, del modo de producción, se hacía solamente para los judíos. Incluso, es algo muy interesante, se puede decir. Estos kibbutz manifestaron, hicieron huelgas, hicieron boicot. Muchos dicen, ya, un trabajador tiene el derecho de hacer la huelga. Es cierto, incluso los kibbutz, la mayoría eran trabajadores, eran proletarios. No vamos a mentir eso. Pero ¿por qué hacían estas huelgas? Porque querían más salario, querían las 8 horas, querían el comunismo, querían a Marx, no sé. Pues son comunistas, ¿no? Son anarquistas, por ejemplo, ¿no? O sea, quieren derribar el Estado, que es chistoso, pues no pueden derribar el Estado. Cuando el sionismo es crear un Estado, ¿vale? No. Su objetivo de estos boicots, de estas manifestaciones, eran por las empresas que contrataban a palestinos. Querían totalmente desplazar a los palestinos. Tenían tanto odio a los palestinos, tanta rabia a los palestinos, en la cual ni querían ni que trabajen. Es que ni en sistema de opresión querían que trabajen. ¿Eso se considera socialista? ¿Se considera esto marxista? ¿Se considera esto comunista? ¿Se considera anarquista? ¿Hasta socialdemócrata se considera? No, no hay que ver.
Nada que ver. Así que no quiero que nadie me diga acá de que pues, por ser comunista o anarquista, demócrata o izquierdista, lo que sea, tengo que apoyar a los kibbutz, por ende, apoyar el sionismo. Vale. Todo este tiempo, los palestinos fueron un poco tolerantes. Un poco, puesto como dije antes, hubo unas pequeñas enfrentamientos, pero no fueron tan grandes. Pero todo cambió con la rebelión de los jóvenes turcos en 1908. Recordemos que el Imperio Otomano sigue vivo, ¿vale? En el cual, en este rebelión de jóvenes turcos, se crea el nacionalismo árabe. El nacionalismo judío es el sionismo, pero ahora se crea el sionismo árabe, en el cual está estructurado el nacionalismo árabe de que el sionismo, el sionismo es el enemigo de todos los árabes, en general. Y concretamente es enemigo de los palestinos. ¿Vale? Eso ya existe también esa lucha antagónica. ¿Vale? No voy a poder representar lo que es el nacionalismo árabe, puesto que no estoy a favor de ningún nacionalismo. ¿Vale? En el cual, ya que se creó esto, los sionistas empezaron a buscar respaldo, necesitan la aprobación. Para crear un Estado, aparte de tener territorio, de tener población, necesitas también lo que es el reconocimiento, en el cual todo esto se hace para obtener el reconocimiento, ¿no? De lo que son las potencias de ese momento. En este caso, pues los sionistas fueron a buscar apoyo a los otomanos, a los alemanes, a los británicos, estadounidenses. Pero pongamos un poco más de énfasis en estos últimos dos, ¿vale? Primeramente con los estadounidenses, con los yankees, con los gringos. Siempre que ocurre un conflicto en el cual está implicando Israel, siempre, pero siempre Estados Unidos va a apoyar firmemente, sin dudar, a Israel. Siempre, pase lo que pase, siempre. ¿Vale? ¿Por qué muchos dirán? En el futuro vamos a ver eso. En el futuro de ese video, mejor dicho. Pero en este caso, quisiera poner un poco más de énfasis en los británicos, en el cual, pues, en ese caso está totalmente protagonizado por ellos, ¿vale? Recordemos algo. La Primera Guerra Mundial. Algo un poco rápido, ¿no? La Primera Guerra Mundial es un conflicto en el cual ocurre entre 1914 y 1918, en el cual se enfrenta la Triple Entente con la Triple Alianza. La Triple Entente está ocupada totalmente por lo que es el Imperio Ruso, el Imperio Británico, el Imperio Francés, Estados Unidos, etc. Mientras que la Triple Alianza está conformada por lo que es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Italia, lo que también se ve Italia, Bulgaria, pero en este caso, el Imperio Otomano. En el cual, vamos a hacer un poco más de... Concluyendo, mejor dicho, la Primera Guerra Mundial, la Triple Entente gana a la Triple Alianza. Entonces, ¿qué ocurre con la Triple Alianza? Alemania se le quita totalmente los territorios de las colonias. Chao. Le quitan territorio en Europa. Le endeudan. Le quitan asesino de arena, etcétera, etcétera. Tratado de Versalles, en otras palabras. ¿Qué ocurre con el Imperio Austrohúngaro? Se lo parten. O sea, lo matan al imperio y se lo parten en varios trozos, creando muchas, pero muchas naciones independientes, ¿vale? Y por último, al Imperio Otomano lo que le hacen es de que lo ocupan y le quitan su territorio. Y luego nace Turquía. ¿Vale? Como dije anteriormente, Palestina pertenecía al Imperio Otomano. Por ende, el Imperio Otomano, al perder la Primera Guerra Mundial, pierde Palestina. Pero ahora, ¿quién va a controlar esa tierra? No es una tierra así normal, ya dije antes, era muy importante para los otomanos. Y más con ese proyecto sionista, es mucho más importante. ¿Quién va a controlar? El Imperio Británico. Por eso dije que este lugar va a ser ya realmente protagonizado por el Imperio Británico, ¿vale? El Imperio Británico llega y crea el Mandato Británico de Palestina, ¿vale? Como dice el nombre, Mandato Británico de Palestina, no dice de Israel. Aún no se cree Israel. Es Palestina, Palestina de los palestinos, ¿vale? Es cierto que Palestina no tenía un antepasado que era soberano, totalmente con su pueblo, con su ideología, con su reconocimiento, es cierto, viene de una colonia, pero es la forma más cercana a acreditar de que Palestina existía, se puede decir, ¿vale? También, lanzar un poco de datos. En Palestina se hizo un censo,
en el cual se estableció que habían 757.182 personas, ¿vale? De la cual, estas 757.663 eran árabes, por árabes palestinos. Y solo el 83.794 eran colonos judíos, ¿vale? Exactamente, ocupaban el 12,63%. Son un dato de minoría, literalmente. No les pertenece Palestina. Palestina está ocupada mayormente por lo que es, por el pueblo palestino. No por judíos, no por colonos europeos, que ni siquiera son judíos, son askenazíes. No son semitas. ¿Vale? También crearon la agencia judía. Cerca de esto, pues bueno, después de la Primera Guerra Mundial se creó la Tercera Liga, perdón, me expliqué un poco antes esto, en el cual vienen pues 35.000 colonos judíos, ¿vale? Y cuando se crea el mandato británico de Palestina, se crea la Cuarta Liga, en la cual ocurre de 1924 a 1929, en la cual igual viene mucha delegación judía. Otros datos que vamos a decir de esta época. En 1929, exactamente, chequen esto, escuchen, acá se nota totalmente el colonialismo que existe, ¿vale? En 1929, los colonos ocupaban 26.800 hectáreas. Exactamente, 26.800 hectáreas. Solo un año después, en 1930, los colonos ocupan 112.000 hectáreas. Esto es colonialismo. Capaz recordemos, ¿qué hacían con las tierras que compraban? ¿Convivían entre sí? No. Votaban a los palestinos, los echaban de su tierra, los echaban de sus casas. Y decían, bueno, suerte, vete. Y listo. ¿Qué creó esto? Gracias a esta abrumadora, literalmente gigantesca, abrumadora expansión del colonialismo, votaron a los palestinos. Y se creó una pobreza de los palestinos. ¿Qué es lo que ocasionó? Pues obviamente que los palestinos estén molestos, no más felices, ¿no? Que de su tierra, de su casa. ¿Y esto que ocasionó? Enfrentamientos. ¿Exactamente en dónde? En Jerusalén, en Hebrón y en Safed. ¿Vale? Una cosa más que decir. Eso es igual algo increíble. En 1935, los sionistas, los colonos, tenían 872 de las 1212 empresas industriales. Recordemos que hacían los kibbutz. Los kibbutz hacían huelgas para que los palestinos ni siquiera puedan ser oprimidos por el sistema capitalista. O sea, ni siquiera podían ser proletarios, ni ese derecho tenían. Querían botarlo de su tierra. Otra cosa más. Estas empresas no pagaban impuestos. ¿Vale? No pagaban impuestos. Yo creo que sería el paraíso de los libertarios como Milei, que tanto apoya a Israel, ¿no? En el cual, pues bueno, que sea judío, pues recién va a gozar de no tener impuestos. Viajar a 1965 con una máquina, lo que sea, no sé. También, como dije, los palestinos no pueden ni siquiera trabajar en las empresas por los kibbutz. Pero bueno, recalcar algo más. Ya para esta época en la cual ya existe un gran asentamiento de colonos judíos en Palestina, los sionistas totalmente no son totalmente unidos. Existen facciones, pero todas comparten algo, que quieren crear el Estado de Israel, pero de diferente manera. Vamos a chequear un poco, a observar un poco estos grupos. Tenemos a los centristas y los laboristas, en la cual su pensamiento era utilizar los métodos económicos contra palestinos, que ya mencioné anteriormente. Uno de los kibbutz, de no contra palestinos y que se vayan, ¿vale? De agarrar sus tierras, todo eso. O sea, utilizar la economía, prácticamente ya hacerle morir de hambre al palestino y que se vaya. Eso querían hacer los centristas y laboristas. Pero, otra facción sionista eran los sionistas revisionistas, en la cual ellos no querían hacer formas económicas para desplazar a los palestinos. Directamente ellos querían, por su propia mano, desplazar a los palestinos. En el cual, pues en acá, estas ideas revisionistas tienen que ver mucho por el planteamiento de Jabotinsky, ¿vale? Sus ideas.
en el cual la primera idea era la no conciliación. No puede existir, según ellos, no fue con mi cuidado, según yo nada que ver. No puede existir una conciliación entre judíos y entre palestinos. No puede existir. Es como un dogma, se puede decir. Dos, los palestinos consideran Palestina como su tierra. Y no tienen razón. Pero esto lo dicen de la forma en la cual dicen de que ellos no son razonables entre comillas, porque quieren votar en su tierra. ¿Vale? 3. Los nativos se van a resistir. Por nativos, hasta se puede incluir a los judíos sionistas, puesto que apoyan a Palestina. En el cual, como dicen que los palestinos consideran que su tierra es su tierra, porque es su tierra, se van a resistir a que les colonicen, obviamente. Por ende, como se van a resistir, ¿no? El número 4. Tiene que haber un enfrentamiento entre judíos y entre árabes. Por árabes a palestinos. ¿Para qué? Para la tierra de Israel. Para crear, mejor dicho, ese Estado judío, Estado de Israel. Para crear el Estado de Israel, tiene que haber un enfrentamiento entre judíos y entre árabes para que, pues, bueno, como son irracionales, desplazarlos, votarlos. 5. No tener conversaciones con los árabes de Bagdad, la Meca y Damasco. En este caso hablan de los árabes millonarios, multimillonarios que tienen influencia, que de estaban con ideología del nacionalismo árabe. No querían, pues lo que decían que era lo mismo de que van a poder hacerse a Palestina y por ende nada que ver con ellos. No querían la asociación. Entonces ahora podemos ver este pensamiento en la cual, 1, no es democrático, 2, no es razonable, 3, no quiere buscar la paz, solo quiere tener su maldito Estado de Israel y desplazar a todos los palestinos, cueste lo que cueste. Y mejor si lo exterminan. Están copiando literalmente todo lo que hizo Estados Unidos con los indígenas americanos. O lo que quería hacer la Alemania del virusito austriaco en el este, con los eslavos. Vale. Número 6. Colonización contra voluntad palestina. Como ya se sabe que ellos van a resistir y que no hay que hablar con ellos, sí o sí va a estar en contra, esa condición va a estar en contra de los palestinos. Ahí se nota literalmente el carácter del sionismo. Aquí se nota en las ideas. 7. Los sionistas tienen que tener ayuda externa. Obviamente todo lo que hacen es amoral, es aético y nadie puede estar a favor. Por ende, sí o sí necesitan aliados. En este caso de las potencias imperialistas, como el Imperio Británico. ¿Vale? Todas estas ideas están escritas en la moneda de hierro de 1923. Si pueden leerlo, léanlo. Depende de ustedes. También querían crear la Gran Israel, en la cual no solamente ocuparía Palestina, sino también ocuparía muchos territorios más, Altos de Golán, bla, 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 ¿vale? En el cual esas ideas, actualmente, hoy, el partido Likud, perdón, tiene esas ideas. Ya, ¿qué me importa ese partido? Me dicen otros, ¿no? Pero pasa y resulta de que Netanyahu, el actual presidente de Israel, mejor dicho, la Palestina ocupada, es parte de ese partido. Por ende, no puede decir de que estos pensamientos son, son obsoletos, el pasado, ya hemos llegado al pasado, ahora no somos así. Puesto de que nuestro presidente tiene ese pensamiento, tiene esas ideas, tiene esa ideología de poder echar a los palestinos y cumplir todas estas ideas. Vale. Ay. Luego de esto nos vamos con otras ideas. Las ideas de Ben Gurion, en la cual igual tiene algunos artículos, se podría decir un poco, artículos de ideas. Habla de que las aspiraciones sionistas es la identidad de los colonos. Significa de que todo este pensamiento de ocupar todo eso es la raíz de los colonos. Entonces, si estamos en contra de la colonización, estamos en contra de los colonos. Por eso digo que tienen que morir de Israel. Vale. 2. Israel tiene que estar más allá de Palestina. Como dije antes. ¿Ese caso qué es específicamente? Tiene que tener, aparte de Palestina, el sur del Líbano, en el cual pues está controlado por Hezbollah actualmente. Los altos de Golán, que actualmente ya los ocupan, están cumpliendo sus ideas. Podemos decir que cumplen todas.
Jordania, en el cual por un momento pues sí eran parte. También la península del Sinaí, en el cual en una guerra igual se la agarraron, se encontraron en Egipto, aunque luego se devolvieron. Pero esas son las ideas de Ben Gurion. ¿Vale? Número 3. El Estado de Palestina se puede aceptar como medio, pero no como fin. Esto es la forma de desacreditar de que este conflicto entre Palestina e Israel no se puede resolver con la creación de dos estados. Un estado para Palestina y un estado para Israel. No se puede. Y luego también va a decir otro argumento para estar en contra de esta afirmación. Puesto que uno, afirmamos y legitimamos al Estado de Israel creando esto. Creando dos estados. Dice, pero es lo más chido. O sea, un estado para Palestina, pero para Israel ya. Chido, ¿no? Pero en acá, como dicen estas ideas, ellos aceptarían el Estado de Israel, pero como medio y no como fin. ¿Por qué? ¿Por qué como medio y no como fin? Porque cuando nazca el Estado de Israel, abolirán la partición y tomarán Palestina. Ahí se nota también lo que hicieron en 1948 cuando fundaron el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Desconocieron y lo invadieron. Y actualmente están creándose colonos. Ni siquiera solamente se han creado esa organización para crear su Estado. Crean su Estado y sigue con tal y expulsar a todos los palestinos de Cisjordania y Gaza. Entonces, esta creación de dos estados es irrelevante, es ilógico, no sirve. La misma historia nos demuestra que no sirve. Con las ideas que tiene ahorita de estos sionistas. Y a la vez, por la realidad histórica que pasó en el pasado. Vale. Otra persona, ¿no? Joseph Waits. En el cual este era director del Fondo Nacional Judío. Dice esta frase. La voy a decir así, como él lo dijo. No caben dos pueblos en este país. Este país por Israel. No conseguiremos el objetivo si los árabes permanecen en este pequeño país. No hay otra manera que trasladar a los árabes de aquí a los países vecinos. Ahí se demuestra todo. Todo lo que es Israel, todo lo que es el sionismo y todo lo que está haciendo desde antes hasta ahora. Expulsar a los palestinos. ¿Para qué? Porque según ellos no pueden convivir. Puesto que el sionismo se basa en eso, en un nacionalismo étnico. Puesto que entran los palestinos. O otro pueblo, ya no sería totalmente un estado judío puro. Sea un estado y ya está. Recordemos que ellos se consideran a los judíos como pueblo, no consideran como religión, lo cual sí es religión, ¿vale? Entonces, bueno, yendo un poco más a la historia, ¿vale? Los británicos, pues bueno, estaban dominando Palestina, pero obviamente apoyan a los sionistas para detener este nacionalismo árabe que existe, ¿no? En el cual, pues, entre 1929 y 1936, o sea, esas dos fechas, ocurren levantamientos palestinos, ¿vale? También recalcar que en 1936 hubo 19.792 muertos palestinos. Una masacre, un genocidio, literalmente. En el cual, ya, murieron los judíos, es cierto, pero son menos de 500. No digo que es una... No voy a desestimar esas muertes, pero miren los palestinos y miren los judíos, comparen. Comparen. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa de acá para adelante? El muftí de Jerusalén empieza a colaborar con los nazis para una expulsión de los judíos. Esto también igual es algo condenable. Yo soy a favor de Palestina, soy comunista, y a la vez soy antifascista. Igual yo desde aquí digo, condeno al muftí de Jerusalén, en el cual ahora casi nadie, por no decir nadie, comparte el pensamiento del muftí de Jerusalén, ¿vale? Hay yihadistas, es cierto, hay islamistas, es cierto, pero nadie comparte el pensamiento del muftí, ¿vale? También, como dije antes, gracias a esta masacre, ¿vale? En 1939, los británicos crean el Libro Blanco, en el cual, ¿de qué trata este Libro Blanco? Tratan de que los británicos se comprometen a dar independencia a Palestina y crear un estado árabe judío. Es como un mediador, es como decir, ya, no va a darte a los sionistas un estado para los judíos, a los sionistas, a los colonos, pero tampoco voy a dar un estado a los originarios, a los autóctonos de la tierra, o sea, a los palestinos.
Vamos a crear un estado en Palestina, de Palestina, pero que estén entre árabes y judíos. Que convivan los dos. Vale, o sea, un estado biétnico, por no decir multiétnico, ¿vale? También redujeron la inmigración judía. Recordemos que antes con las aliyás venían judíos, ¿vale? Con eso ya no. Redujeron la inmigración por 5 años, ¿vale? Otra cosa que pasó en el libro negro es que restringieron compras de colonos. ¿Qué significa esto? Recordemos que los colonos acá venían, compraban las tierras con ese fondo nacional judío y pues colonizaban, ¿no? Ahora lo restringieron. Dijo, no, ya no hace nada. ¿Qué hicieron los sionistas? Los sionistas les valió esto un huevo, o sea, un huevo les ha valido esto. Hicieron de forma ilegal la inmigración. Todo esto hicieron de forma ilegal. Siguieron atacando, molestando a los palestinos, exiliándolos, todo, pero de forma ilegal ahora. ¿Vale? Bueno. También decir una cosa más. En 1937 se creó un informe, el informe Peel, en la cual analiza el conflicto de esto de los sionistas y de los palestinos. También, en la que dije en el anterior levantamiento palestino en 1936, pues los británicos y los sionistas se unen para reprimir a los palestinos. Ahí se ve que los sionistas no son un pueblo oprimido. ¿Por qué digo esto? Porque más tarde se van a levantar como una liberación nacional. No, no son. Lo que hacen es de que los británicos, su acto más grande en esta masacre, es que destruyeron Haifa. Gran parte de Haifa, no totalmente. Murieron 6.000 palestinos. Mejor dicho, perdón, lo siento, perdón por el dato. 6.000 palestinos se quedaron sin hogar. No confunden, de los muertos dije antes. Y de los sionistas, específicamente, actuaron para reprimir a Haganah y Irgun. Esos dos. ¿Vale? También, gracias a esto, nace la Organización Parapolicial de Defensa de las Colonias Judías. Y como dice el nombre, Defensa de las Colonias Judías. No creo que ojo ya no puede ver que eso es un colonialismo, que hasta el mismo nombre tiene. Parapolicial Defensa de los Colonos Judíos, de las colonias judías. ¿Vale? En 1938 ya, palestinos fueron neutralizados ya. Exiliaron a sus líderes, hubieron 5.000 detenidos, 2.000 tuvieron largas penas de esos 5.000 y 148 directamente hicieron a la horca. ¿Vale? O sea, fue solamente una masacre. Fue no decir un genocidio. Fue eso que participó igual el Imperio Británico. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? En 1939 a 1940, las personas que son seguidoras del bigotito austriaco ya entienden, ¿no? Ya no conversan con los sionistas y empiezan a hacer la persecución de los judíos y recordemos toda la Segunda Guerra Mundial. No me explican mucho, no es que metí en el video. Y bueno, entonces de esta forma los sionistas, bueno, viendo de que eso le hacen los alemanes, pues ya deciden apoyar a los británicos en lo que es la Segunda Guerra Mundial. También de que pues a la vez que apoyaban, ¿no? Se iban al frente en Europa y también en el norte de África. Lehi, que era un grupo paramilitar judío, sionista mejor dicho, sionista y colonial para no confundir con judío, atacaba a británicos y árabes en el mandato de Palestina. ¿Vale? En el cual en 1944 Irgun se unió a esto y Haganah y la agencia judía se unen en 1945. Recalcando que como que le ayudaban, pero a la vez también le acochaban por la espalda. Vale. Algo en acá demasiado importante que pasa en este año. 1942. Los sionistas y organizaciones judías, que no sé si tienen que ser sionistas, se reúnen en Nueva York. ¿Vale? En el cual crean el programa de Biltmore. Perdón por mi inglés. Biltmore. En la cual, en este programa, ya dan todos los puntos sobre lo que van a hacer sobre Israel. O sobre el futuro Estado de Israel. Uno es de que van a estar totalmente alineados a Estados Unidos. Ya no a los británicos. ¿Por qué? Porque recordemos que están alineados a los británicos, a los aliados en sí, ¿no? Pero a la vez es una cuestión por España. O sea, no pueden tener totalmente ese apoyo de los británicos. Por ende, Estados Unidos
Es lo más recomendable y es lo más lógico. Por ende, dijeron, vamos a vendernos a Estados Unidos. ¿Vale? Obviamente, como es Estados Unidos, en la Guerra Fría a los países capitalistas. 2. Los aliados, por aliados específicamente, no, generalmente, mejor dicho, nos referimos a la Unión Soviética, a Estados Unidos, a la Unión Soviética, a Estados Unidos, a los británicos, que eran los principales aliados, ¿no? Que pues ellos deberían liberar a los judíos, ya saben, de todo lo que ocurre, las cosas malas que hicieron los fachos con los judíos, ¿vale? Eso ya chido. Quitar el antisemitismo y antijudaísmo en Europa. 3. La condena al libro blanco. Ya expliqué antes que era el libro blanco, de que trataba y todo eso, que en parte beneficiaba a los palestinos en cierta parte. Pero él quería condenar. Chao, chao. Apoyar la declaración de Balfour. También de que sus paramilitares se volvieran profesionales para que luego puedan defender un Estado. Porque antes defendían colonos. Ahora tienen que defender un Estado. De esa forma quieren que sean profesionales, ¿vale? También convertir a Palestina en un Commonwealth judío. Todo eso quedaron en lo que es el programa de Birma, ¿vale? Recordemos que, pues bueno, la Segunda Guerra Mundial. Un poco voy a explicar de eso. Segunda Guerra Mundial. Se enfrenta el eje contra los aliados. En el eje está Alemania, Italia y Japón, principalmente, porque otro más. Y los aliados principalmente están la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido. Principalmente. Bueno, ocurre de 1939 al 45. En el cual, pues, los aliados ganan la guerra. Y por ende, pues, ya los sionistas tienen casi un justificante, puesto que fueron perseguidos los judíos en Europa, ¿vale? Una cosa más que no expliqué hace tiempo, hace rato se me ha olvidado. Es de que entre los judíos habían dos líneas ideológicas. Una, el sionismo, ya lo expliqué totalmente qué es el sionismo. 2, el integracionalismo. El sionismo trata de decir de que los judíos son un pueblo, por ende merecen un estado, la tierra prometida, bla, bla, bla. Los integracionalistas, un poco de la palabra, tratan de decir de que los judíos son religiosos, una orden religiosa, es una religión, es un grupo religioso. Por ende, no tienen justificante material para crear un estado, sino que deben unirse a los estados burgueses, estados capitalistas de ese tiempo, o de ahora también, y convivir junto a otras religiones. Convivir junto con los cristianos, con los musulmanes, religiones que hay en su país. Sea del país de que sea. Entonces, antes los integracionalistas eran muy hartos. Los judíos realmente eran integracionalistas. Por eso que decían, bueno, o sea, yo no quiero un estado judío, ¿no? Pero con esto de la Segunda Guerra Mundial le dan la justificación material para de que los sionistas ahora sí sean la mayoría entre la comunidad judía. ¿Vale? Entonces, en 1947 están en Palestina 630.000 colonos. ¿Vale? Que ellos serían el 31% de la población. Ya, han crecido, ¿no? Lo que vimos antes, ¿no? Pero ¿cuántos palestinos hay? Existe 1.300.000 palestinos. Siguen siendo minoría los colonos. Siguen siendo minoría. En 1947. Gracias a lo que dije antes de que los sí estaban atacando por detrás a los británicos, puesto que les apoyaban, pero también, aparte, hacían actos terroristas, francamente. Ellos eran terroristas. Los sionistas eran terroristas que atacaban tanto a los británicos como a los palestinos. Pues los británicos estaban ya cansados, decían ya, no quiero saber nada, y dejó este territorio a la ONU. Y de esto nos damos otra página. Pasamos a lo que es la ONU. La ONU, Organización de Naciones Unidas, se crea tras la Segunda Guerra Mundial, en la cual está organizada por Estados Unidos, Unión Soviética, China, el Imperio Británico, Francia, ¿vale? Y otros países más. En el cual la ONU crea el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina.
en la cual crean dos opciones sobre este problema en Palestina. La primera opción, crear un Estado en Palestina, pero que esté conformado de árabes y judíos. Exactamente lo que decía el libro blanco de los británicos, en el cual querían crear esto. Primera opción. La segunda opción, partir Palestina en dos. Una parte para los colonos y otra parte para los palestinos. En el cual, desafortunadamente, la segunda opción ganó. Voy a decir ahorita lo que fue en esa votación, ¿vale? 33 países votaron que sí. Que se parta Palestina en dos. Me vale, ¿no? Sí. 3 dijeron que no. La gran mayoría, bueno, no he dicho la mayoría, eran sus vecinos de Israel, ¿vale? India también. 10 abstuvieron y uno estuvo ausente. Por ende, se partió Palestina en dos y se creó el Estado de Israel. También recalcar algo. Los colonos en esa época eran el 31% de la población y solo ocupaban el 5,8% del territorio palestino. Recuerden eso. Luego de que la ONU declare esta partición de Palestina, los colonos ocuparon el 56% del territorio palestino. Increíble. Increíble. Otros igual dirán, pero oye, tú eres comunista. Y en el futuro va a decir que apoya a Stalin. La Unión Soviética apoyó al Estado de Israel. Es cierto. No hay que negarlo. Y fue un error. Un error completamente. Comparto esto. Esta idea, vi que también lo hizo Red Planeta. Por cierto, saludos a Red Planeta, que me inspiré mucho de él. Y es cierto. No somos dogmáticos. No por ser comunistas, tenemos que ser totalmente afines a lo que piense un comunista en sí. Tenemos que tener crítica y autocrítica. Y ver de que el Estado de Israel es totalmente un error. Y por ende no hay que reconocerlo, hay que deslegitimarlo, ¿vale? De esto, recalcar algo. Los palestinos no ven en contra, obviamente porque les quitaron mucho territorio. Y luego, en el siguiente video voy a hablar un poco de lo que es el Estado de Israel per se y los conflictos que hay ahí con el pueblo palestino, ¿vale? Un poco de spoiler, Nagma. Aparte de los palestinos, los que vienen en contra también de eso eran los revisionistas, sionistas revisionistas, en la cual rechazan que exista un Estado palestino, primero. Y dos, decían que ellos tenían que hacer una lucha de liberación nacional, son un pueblo oprimido, ¿no? Tan oprimido que incluso ellos oprimen a los palestinos junto a los británicos, ¿no? ¿Qué pueblo oprimido, güey? O sea, dicen, ¿qué pueblo oprimido? Y por eso tienen que ser por la vía armada y no porque dice la ONU. Vale. De esta forma podemos hablar un poco de lo que es Palestina, lo que es Israel, y ver que este conflicto no salió este año, 2023. Tiene que ver mucho más antes, con el colonialismo que estuvo practicando Israel. Los colonos judíos, específicamente los sionistas. Tienen mucho que ver con eso. No porque un día, no sé, el grupo de Hamas se levantó como, odio a Israel porque sí, porque soy antisemita y voy a atacar al Estado de Israel. No es así, no estamos en una fantasía, estamos en un mundo terrenal, estamos en un mundo material. No seamos idealistas, por favor. Seamos materialistas. Investiguemos, analicemos, veremos qué pasa. ¿Por qué ocurre este contexto? ¿Por qué? ¿Por qué tanta propaganda incluso en atacar a Palestina? Es decir, uno, desconociendo de que Palestina existía. Dos, de decir de que ellos son los inmigrantes. Dos, es que dicen así literalmente. Tres, de que todo es culpa de Hamas, que no es el pueblo palestino. Cuatro, de que, como dice Israel, no son unas bestias, dicen ellos, ¿no? No consideran a palestinos como humanos. Y actualmente, Israel está atacando hospitales, colegios, panaderías en la Franja de Gaza, reprimiendo y llevando a la cárcel a muchos palestinos. Jordania, la Franja de Gaza, haciendo los peores crímenes de guerra. Y nadie,
de los países occidentales lo está condenando. Por cierto, felicito a mi gobierno de Bolivia. No comparto mucho de forma ideológicamente, pero sí lo felicito por quitar las relaciones con Israel. A la vez también otros países también hablar. Y hacer eso, quitarle ya el reconocimiento como Estado, quitarle totalmente lo que son los tratados, todos esos convenios que tienen con los países, borrarlo, eliminar eso de Israel. Para crear, bueno, igual esto comparto con Red Planeta. De crear como los bolcheviques, un programa mínimo, un programa máximo. Como programa mínimo, pues, podríamos, voy a explicar esto, ¿no? En otro video. Deberíamos ver la creación de un Estado palestino, eliminación del Estado de Israel, pero el Estado palestino que sea un Estado laico. Que convivan judíos como entidad religiosa, que convivan musulmanes, que convivan todos. Y como programa máximo, pues es hora del socialismo. Obviamente, que la clase trabajadora palestina, sea judía, sea musulmana, sea cristiana, sea lo que sea, atea, tome el poder. Es lo que debemos luchar nosotros. Y no solamente nosotros los comunistas, por eso. Muchas ideologías tienen lucha por eso. Ejemplo, vamos a poner un poco a ver en mi contexto, no material, en mi país. Indigenistas. ¿Por qué ustedes indigenistas deben apoyar a Palestina y no a Israel? Tanto se ve, ¿no? De que muchos acá políticos hablan, ¿no? De colonización, colonizadores, gringos, todo eso. Bueno, si estás en contra de la colonización que hubo en nuestro país, estás en contra igual de la colonización que hace Israel hacia Palestina. Que es inhumano. Que no solamente hace ahora, que hizo desde antes. Y lo quiere tapar todo. Y se justifica en payasadas, por no decir otras cosas. Si eres hispanista, apoya igual a Palestina. ¿Por qué? Puesto de que Israel está cometiendo en Palestina lo mismo que hace Marruecos en el Sahara Occidental. Aparte de que Israel es fiel aliado de Estados Unidos. Obviamente sabemos de que España no es un miembro de la OTAN, no es un miembro de la Unión Europea, es su vasallo. No actúa como una parte que pues puede poner su opinión. Actúa como alguien, como un receptor que recibe órdenes y que las cumple, nada más. ¿Y quién es el que da las órdenes? Estados Unidos. Es fácil. ¿Quieres soberanía en tu país? Apoya a Palestina. Tiene toda la lógica, literalmente. En la forma religiosa, los judíos mismos rechazan al Estado de Israel, puesto que es una herejía para ellos. No tiene que crearse el Estado de Israel, tiene que crearse cuando el Mesías llegue, según los judíos. No pasó eso. Para los cristianos incluso mucho peor. Los judíos dicen que Jesús era un hereje, que es un falso Mesías. Y lo apoyan, o sea, no entiendo esa parte ya. Los socialdemócratas quieren un estado de bienestar, ¿no? Pues investiguen qué hacen los palestinos. ¿Cómo les quitan el agua, la luz? No tienen nada. Nada. Los oprimen. A su gusto. Entonces, no puede ser demócrata y estar a favor de Israel. Los anarquistas, de todas sus variantes, anarcocapitalismo, ¿estás en contra de Estado? ¿Estás en contra del Estado de Israel? Listo. Apoya a los individuos. Apóyalos. ¿Eres liberal? Igualmente apóyalos. ¿Por qué? Los liberales están más enfocados en lo que es el individuo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quieres apoyar a un Estado democrático en la cual atenta contra los intereses de los individuos de los palestinos? Que son los palestinos, mejor dicho. ¿Viste? Hay muchas ramas, hay muchas ideologías, muchas hasta religiones para estar. Hay muchas causas, se puede decir. Muchas formas de poder criticar a Israel, de estar en contra de Israel, de acabar con el sionismo y reivindicar la lucha por la liberación de Palestina de todos los grupos palestinos. Apoyar. Este video yo lo he hecho con el afán de demostrar a mi país y al mundo lo que es Israel. La verdad de Israel. ¿Cómo debemos atacarlo? Eso sí recuerdo. Como dije, antisionismo no es igual que antisemitismo. Cuando ataquemos a Israel, ataquemos por el hecho de ser sionistas, no por el hecho de ser judíos. No seremos discriminatorios. A la vez también no puedes apoyar de una Palestina yihadista.
Una Palestina laica es lo mejor que puede pasar ahorita. Pero una Palestina sin la creación del Israel, ni la manifestación de Israel, ni nada. Tiene que desaparecer Israel. Pues lo que está pasando en el sionismo y tiene que morir. Sí o sí, no hay otro remedio para Israel. Ningún remedio más. Con esto, camaradas, me despido yo. Es uno de los primeros videos. Perdón por la edición, que se ha sentado un poco mal. No lo sé. Espero que me tomen mucha atención. Y bueno, investiguen también ustedes. Vean también qué hacer. Cómo podemos apoyar a Palestina, etcétera, etcétera. Muchas gracias por la atención. Espero que la pasen este día muy bien. Y bueno, estás viendo mañana, pasado, lo que sea. Compártelo con un amigo. También puedes ayudar a divulgar esta información también. Con tal de apoyar esta causa. Muchas gracias. Hasta pronto, camaradas. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me grabas, no me grabas.